El movimiento metodista, porque eso hay que subrayarlo, nace dentro de la Iglesia anglicana en el contexto de la Revolución Industrial, allá en los años 1730 en adelante en Inglaterra. El propósito era levantar el templo, pero primero se construyó este lugar y las reuniones empezaron en 1872, cuando se estaba ya construyendo el templo. Para los metodistas, como para otros credos protestantes, la Biblia es la única ley, es la única doctrina que guía la fe. Y fue esa misma Biblia la que un joven Jorge Luis Borges incorporó a su vida en este edificio de la céntrica avenida Corrientes. ¿Qué edad tenía cuando venía Borges acá a esta iglesia? Lo traía la abuelita, que ya era viuda del coronel Borges, que lo mataron los indígenas allá en el Fortín de Junín, ¿no? Claro, era un niño. Este libro, creo que Martin Hayes, creo que es el escritor, muy buen estudio sobre los antepasados británicos de Borges, que descubre en esos estudios el famoso, no sé, cuarta generación por allá donde había un pastor metodista. Por eso Borges conocía esa tradición. ¿Y después de adulto volvió a la iglesia? Vino a visitarla. Un vecino me contó que una vez lo ayudó a cruzar la calle, que estaba parado acá en Esmeralda y Corrientes, y le dice el vecino que tiene un negocio acá en uno de estas galerías, dice, maestro, lo ayuda a cruzar la calle. Entonces, reconoció, claro. Lo reconoció y le dice, sí, lo trajo a la vereda de enfrente y dice, ¿a dónde va? A la iglesia metodista. Y dice, y lo llevé hasta la puerta. Dice, pero yo no entré a la iglesia porque yo soy anarquista. Y hay un dato muy importante de esta iglesia que es un famoso órgano, ¿no? Con el que, bueno, seguramente habrá mucha historia para contar, sí, porque tenemos que dar gracias tiene a Dios muchas que características. las personas que nos trajeron este templo y que nos donaron este templo también hicieron un gran esfuerzo para... Vos me preguntaste qué personas en un registro de la iglesia descubrió, 10 años después quiere decir que en 1884 se instala el órgano, y entre los donantes para comprar el órgano figura el señor Bagley, donó 1000 pesos fuertes. El motor que te atrae y que te lleva a tocar un instrumento es cómo ese instrumento suena, independientemente de la música que se haga, independientemente de cómo se haga esa música. El día que yo me senté por primera vez en un órgano de tubos en una iglesia, que una persona maravillosa, aplicando un método fantástico, me dejó 1 hora solo con el instrumento, que es lo mejor que puedes hacer con alguien que ama algo, es decir, que no haya un intermediario, que esté el sujeto y el objeto amado. Yo ese día dije, basta, yo no sé si voy a terminar tocando este instrumento bien, pero yo ya hoy digo que soy organista. Mirá, ya desde la década del 90 yo venía cada tanto a hablar con el pastor de turno diciéndoles que acá había un instrumento notable. Entonces, yo logré convencer a los pastores de la iglesia de que, porque no me conocían, a pesar de que yo tengo una carrera como organista, pero venir y decir, quiere que le arregle el órgano, ¿y vos quién sos? Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Así me dijeron. Yo dije, mire, no, acá, ¿qué es lo que yo quiero de todo esto?
es que cuando esto esté arreglado, funcionando, a mí me permitan tocar. Para mí es un hijo, o sea, una mascota. Si vos le preguntás a los organistas, yo soy curador de otros órganos históricos de la ciudad, tengo 2 o 3 hijos amados, pero este es un hijo muy amado al que yo le tenía muchas ganas de darle vida. Además del privilegio, del gusto y del placer de poder hacer música en el ámbito de la comunidad metodista. ¿Por qué digo esto? Porque se mantiene todavía un cierto respeto por el nivel musical de lo que se puede hacer con el órgano. Y en el país hay más o menos unas 100 congregaciones, que reúnen una membresía, digamos, activa de unos 5.000 a 6.000 personas. A nivel de membresía de toda nuestro país podríamos calcular posiblemente más o menos unas 12.000. No es una gran iglesia de 50.000, 60.000 o 150.000 personas, pero es una iglesia muy activa. La actitud de la Iglesia Metodista fue de un amplio respeto, digamos, a la gran diversidad religiosa, que verdaderamente es una riqueza. Debe haber llevado realmente mucho tiempo, Roberto, poner estas cabreadas en el techo. ¿Cuánto tardaron en hacer esta obra? 3 años. 3 años, sí. Del 71 al 70, se inauguró en el 74, en marzo del 74. La madera la trajeron de afuera. El tema es que no sabían, tenían un impedimento, no sabían cómo hacer para armarla. Tal vez porque no les habían dado las indicaciones de que estas maderas no llevan clavos. Ajá. Se encastran. Se encastran. Y justo cuando estaban en ese problema de la finalización del techo, estaba anclado, varado en el puerto de Buenos Aires, un barco dinamarqués. Entonces los marineros, que estaban acostumbrados a este tipo de construcciones, se ofrecieron para hacerlo gratuitamente. Entonces vinieron y lo terminaron de armar ellos. Ahora, cuando se terminó de armar eso, también se encontraron con el problema de que era demasiado peso, un tiempo después para la estructura. Para la estructura. Entonces, por eso se hicieron las salientes que hay en los costados del lado de afuera. Ajá. Después de visitar el edificio de la Iglesia Metodista de Buenos Aires, la sensación es que se ha entrado a un sitio que es mucho más que una iglesia. Es un templo, pero al mismo tiempo un sitio de reunión para la difusión del arte y también para el compromiso social, incluso en los momentos más trágicos de la historia de Argentina. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La Iglesia Metodista en Argentina comienza su trabajo en defensa de los derechos humanos, especialmente con los refugiados que venían escapando del régimen de Pinochet en 1973. Por tanto, cuando viene la dictadura militar, digamos, la Iglesia Metodista ya está comprometida con esa dinámica, digamos así, de defensa de la vida. Desde el comienzo de la dictadura militar, la Iglesia Metodista está trabajando junto con y formando parte de los organismos de derechos humanos, acompañando a las madres, acompañando a las abuelas, a las familias que estaban en una situación muy, muy difícil. Los vitrales son las únicas imágenes presentes en la Iglesia Metodista de Buenos Aires, y en ellos está presente toda la doctrina. En la característica roseta del testero, el cordero simboliza el sacrificio de Jesús. La canasta del costado, la humildad y el nacimiento de Moisés. Y el pelícano simboliza la paciencia, la comprensión y la protección. Pero también en esos vitrales hay marcas que dejó el constructor. Marcas que no son doctrina de fe metodista. El triángulo en la parte más alta del testero solo se ilumina con la luz del sol y a determinada hora del día. Muchos dicen
que ese signo es nada más y nada menos que el ojo que todo lo ve, que simboliza a la masonería. Si eso fuera cierto, marcaría el nivel de obsesión por los detalles del arquitecto Hunt, incluso a la hora de dejar un enigma. Roberto, la construcción del techo, me decía, llevó mucho tiempo, hubo que esperar a la colaboración de estos marinos que estuvieron varados aquí, pero además tiene un sistema que hay que respetar, digamos. Sí, ¿Cómo se lógico. construye un techo que no tiene un apoyo visible? Bueno, se arma primero los casetones. Primero se levanta la pared, obvio. Claro. Después se arman casetones que son entre ménsula y ménsula, se llaman casetones estas arcadas que vos estás viendo. A medida que se va armando, sin clavos se armó, es decir, se van agregando los otros. Si uno lo mira de abajo, el techo, daría la impresión que está viendo un casco de un barco del lado de adentro, ¿no? Por cómo está ensamblado. Una quilla invertida. ¿Es particular eso? Sí, ¿Tiene que ver? Te explico una cosita. Casi todas las iglesias neogóticas de origen inglés siguen el modelo de la Catedral Anglicana de York, que el arquitecto le agregó después madera del lado de adentro. Ahora, y después a finales del siglo XIX o a mediados del siglo XIX se retoman características del gótico, pero ya con la incorporación de otros elementos. El neo, o sea, después de todos los estilos tienen un neo. O sea, hay un clásico, hay un neoclásico, hay un gótico, hay un neogótico, que es este. ¿Y qué le incorpora la modernidad del siglo XIX al gótico? La sencillez. Por ejemplo, si esto hubiera sido estilo gótico, entra un arquitecto y le dice, ¿cómo? En las columnas. Estaba pensando, una celebración de la iglesia metodista sin música es casi impensable. Es muy importante para ellos la música, las canciones. Muchas de ellas en las misas después se terminan transformando en verdaderos himnos religiosos para todo el mundo. Creo que eso tiene que ver con que son buenos comunicadores de su credo. Tan buenos son que a finales del siglo XIX convencieron a Sarmiento de cuál era el camino de la reforma educativa. En el Congreso Pedagógico de 1882, ellos tuvieron un rol protagónico fundamental a la hora de decidir que no iba a haber más educación religiosa en las escuelas públicas. Bueno, en ese mismo año, en el 82, también che venne venies gratus et optatus per quem noster animus vit letificatus. Istum vinum bonum vinum generosum, vinum curiale pro humano mosum. Iste sifus concavus e bona mero proprius, in quis vivit sepius, sanctus vit etebrius. Istum vinum bonum vinum generosum, vinum curiale pro humano mosum. Exum passare guia, quibus espoliatur, Ierusalem et regalis. Está repleta de templos y santuarios que son en sí mismos historias por contar. Nos encontramos para elegir esas historias que conviven con algunas construcciones de la ciudad.
XVIII el metodismo era apenas un movimiento dentro de la Iglesia anglicana. Y ya por esos años las habilidades musicales de sus fundadores generaron desconfianza entre los obispos de la época. Fue entonces cuando el arzobispo de Canterbury les pidió a sus sacerdotes mejorar los salmos propios porque, según decía, los sectarios ganaban adherentes gracias a su mejor canto. Más de 2 siglos después, el metodismo, ya como iglesia independiente, es mucho más que una religión. Y en Buenos Aires lo demuestran a partir del trabajo social. Bueno, Hugo, ¿y este es el salón en donde se da este servicio social, la tacita? Claro, hay algunos servicios de esta iglesia que trascienden más que otros. Creo que el servicio de la tacita es un servicio interesante, tiene como 30 años. Lo que pasa es que a partir del 2001, todas las iglesias sensibles a la problemática social tuvieron que abrir sus puertas para atender, a partir de la crisis del 2001, claro. Creo que todos estos proyectos como los comedores comunitarios, todo eso se desarrolló. ¿Por eso el nombre de la tacita? Porque la tacita es el nombre que se le puso yo, porque realmente nuestro programa, que es un programa de 3 horas, que es un gran programa, nosotros más que dar de comer, este proyecto es un programa contenedor, ¿no? Nos ayuda el Ministerio de Bienestar Social con algunos aportes fundamentalmente para la comida, que es muy frugal, porque ellos le pusieron la tacita, pero el programa hace más énfasis en lo contención, en el servicio social, en documentarlos, hay talleres de educación. El movimiento metodista, porque eso hay que subrayarlo, nace dentro de la Iglesia anglicana en el contexto de la Revolución Industrial, allá en los años 1730 en adelante en Inglaterra. Había un grupo de estudiantes de teología de la Universidad de Oxford. Uno de ellos, Juan Wesley, su hermano Carlos, que era un gran músico, Jorge Whitefield, y otros estudiantes de teología que cursaban en Oxford. Pero eran muy metódicos en todo, en sus estudios, en sus devocionales, en su vida cristiana. Y los otros estudiantes, como un mote, comenzaron a llamarle los metodistas. Luego se extiende fuera de la Iglesia anglicana en Inglaterra, en un contexto de deshumanización muy grande dentro de la Revolución Industrial, una gran dinámica de transformación. La gente dejaba los trabajos manuales para incorporarse en las grandes hilanderías y el trabajo en serie, sin leyes laborales, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los niños, mucha explotación. En ese contexto nace, digamos, el movimiento metodista como resultado de una profunda experiencia espiritual en Juan Wesley y en Carlos Wesley, que los lleva, digamos, a proclamar el Evangelio directamente en las minas de Bristol y en otros lugares de Inglaterra, y el movimiento metodista comenzó a extenderse. Después de 1870, la ciudad de Buenos Aires se preparaba para ser la capital de un país políticamente integrado. Y fue entonces cuando el edificio de la primera iglesia metodista de Argentina comenzó a tomar forma. Roberto, este es el primer lugar que se construye en este solar de la avenida Corrientes. ¿Con qué propósito? El propósito era levantar el templo, pero primero se construyó este lugar y las reuniones empezaron en 1872, cuando se estaba ya construyendo el templo.
Con lo cual, este salón, que tiene toda una historia tiene en ese tanta sentido. historia, además tiene una arquitectura muy representativa de esos años. Digo, uno lo puede ver en el techo, por ejemplo. Sí. Los maderos que tiene el techo atravesado y detrás ladrillos de esa época. ¿Es una construcción original? Son originales. Antes había un cielo raso, pero se decidió a instancias de una consulta que se hizo con arquitectos que no había ningún problema en dejarlo así limpio, porque el cielo raso llegaba hasta esas molduras. Ajá. Y no se veía. Cuando vimos que era una belleza, dijimos, bueno, dejémoslo así. Las columnas son originales, por ejemplo. Que son columnas de hierro. Claro, son originales, y acá antes vivía la familia del pastor. Mi nombre es Rafael Ferreira, yo soy organista, soy músico de profesión. El órgano es una pasión que arrancó a los 9, 10 años de mi vida. Ningún órgano es igual a otro, no están estandarizados, o sea que el organista, cada vez que se enfrenta a un instrumento, se enfrenta, y eso es lo apasionante, se enfrenta con un interlocutor diferente cada vez. En este país, a diferencia de otros países, especialmente del primer mundo, los órganos están solamente en las iglesias. Recuerdo la primera vez que escuché un órgano en una iglesia católica, le dije a mi padre, yo quiero ser organista. Yo ya estaba estudiando el piano, a mí el piano me gusta. Te diría, es más, que soy un pianista frustrado, porque también me encantaría tocar muy bien el piano. La Iglesia Metodista en particular adhiere a los que se llaman los grandes credos de la Iglesia cristiana, que es el credo de los apóstoles y el credo de Trento, que es el credo niceno, ¿no? Dios, de verdadero Dios, ¿no? Y el otro es credo en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra. Así que esas afirmaciones dogmáticas, eso lo tiene que entender la gente, ¿no es cierto? Que cuando se dirigen a una iglesia evangélica, protestante, al saber que participamos de todas esas afirmaciones credales comunes, bueno, la pregunta es, ¿en qué no son iguales? El pastor cumple un rol. Yo soy presbítero de la iglesia y lo que espera la iglesia de mí es el rol del presbítero, igual que el de la iglesia católica. Claro. Pero yo, de alguna manera, me debo a ese sacerdocio universal de todos. La Iglesia Metodista sostiene el sacerdocio universal a partir de la premisa luterana de que todos podemos confesar nuestros pecados a Dios, sin la necesidad de la intermediación de otro hombre. Una doctrina liberal que a partir de la segunda mitad del siglo XIX resultaba muy interesante en un país en formación como la Argentina. Los primeros pasos del metodismo en Argentina tendríamos que buscarlos allá por el 1825. No hay la prueba histórica, pero en 1825 hay un grupo de metodistas acá en Buenos Aires que escribe a la Iglesia Metodista Episcopal en los Estados Unidos pidiendo que envíen un misionero. Pasaron 10 años hasta que llega a Argentina el primer misionero. Y recién en 1870 y 74, más o menos, por primera vez en Argentina, un pastor metodista, Juan Thompson, inicia la predicación en castellano. No había ninguna otra iglesia, ni incluso la católica, porque hablaban el latín, que utilizaba el idioma castellano. Sin embargo, la Iglesia Metodista tendría una influencia más allá de la celebración del culto cristiano. El pastor de esta iglesia, por aquel entonces,
tenía una gran relación con la comunidad y también con Sarmiento. Y hay una relación ambos y pone en la idea de Sarmiento de traer maestras de los Estados Unidos para la creación de las escuelas normales en Argentina. Y muchas de las maestras que vienen, jovencitas casi todas, son maestras metodistas, con un fuerte compromiso, digamos, a educación. A pesar de la rigurosidad informativa que sobrevoló la figura de Sarmiento, prácticamente no queda documentación sobre los detalles más intrigantes de la construcción de la iglesia metodista. Los planos están firmados por el arquitecto Enrique Hunt, un hombre de origen inglés que acudió a la experiencia de los marinos que llegaban al puerto de Buenos Aires para armar el techo del edificio. Una copia del método que se usó en la construcción de la Catedral de York, en Inglaterra. Eso determinó la estructura de un edificio con una acústica casi perfecta, que lleva a la colocación en la parte más alta de un extraño vitral, que evoca al ojo símbolo de la masonería.